Buenas tardes, doctor. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien en el camino? Me gustaría que te tomaras un momento para presentarte ante el jurado, que les digas tu nombre, dónde trabajas y así sucesivamente. Sí, mi nombre es doctora Amanda Ho. Soy médico forense en la oficina del médico forense del estado de Utah en Taylorsville, Utah. Gracias. Para el registro de audio, por favor, deletrea su apellido. Sí, mi apellido se deletrea simplemente H-O. Y usted es un médico forense. ¿Su título oficial es médico forense adjunto? Sí. ¿Qué títulos tiene? Tengo una licenciatura en artes y un título de doctora en medicina. ¿Y de dónde son esos títulos? Mi licenciatura es de la Universidad Rice en Houston, Texas, y mi título de doctora en medicina es de la Universidad de Texas Southwestern en Dallas. Después de la Facultad de Medicina, ¿recibió capacitación especializada relacionada con la patología? Sí, después de la Facultad de Medicina fui a hacer un programa de residencia en patología aquí en la Universidad de Utah y en Arab Labs. Después de completar mi programa de residencia en patología anatómica y clínica general, realicé un programa de capacitación de subespecialidad de 1 año en patología forense, específicamente en la Universidad de Texas Southwestern en Dallas. En patología, luego mencionó patología anatómica y también mencionó patología forense. ¿Podría definir cada uno de esos términos para el jurado? Sí, así que un programa de residencia en patología anatómica y clínica me calificaría para ser patóloga de hospital. Esa es una persona que examina muestras en un hospital, hace diagnósticos y dirige un laboratorio hospitalario o un laboratorio médico. ¿Y estas capacitaciones, estas residencias, incluían entrenamiento en autopsias y en cómo realizar un examen post-mortem? Sí, entonces el programa general de residencia en patología anatómica capacita a un patólogo para realizar autopsias en casos de muerte natural. Estas autopsias generalmente se realizan en el hospital a solicitud de la familia. Un programa de formación de 1 año en la especialidad de patología forense capacitará a alguien para realizar autopsias forenses o médico-legales, especializándose en causas de muerte no naturales. El título de médico. ¿Tienes licencia para ejercer la medicina? Sí, en el estado de Utah. ¿Y tienes alguna certificación del Consejo en Patología? Sí, tengo certificación del Consejo en Patología Anatómica, Patología Clínica y Patología Forense. Y la patología forense, esa es una subespecialización de las otras. Sí. ¿También participa en educación médica continua? Sí. ¿Eso incluye conferencias y capacitación en patología forense? Sí. ¿Cuánto tiempo ha trabajado como médico forense adjunto? Casi 6 años. Y en esos 6 años más su capacitación, ¿en cuántos casos ha trabajado? He realizado aproximadamente 1,800 exámenes post-mortem en total. Ese número incluye casos en los que solo realizo un examen externo del cuerpo, así como casos en los que realizo una autopsia completa. Perdón, ¿aproximadamente cuántas autopsias completas ha realizado? Autopsias completas. Déjeme ver si tengo un número. He realizado aproximadamente 870 autopsias completas. Y eso es desde que ha estado completamente acreditado y certificado, correcto. Bien. Y mencionamos que hay una diferencia entre el examen post-mortem y la autopsia completa, y parece que una de esas diferencias es que el post-mortem es solo el examen externo. Correcto. Así que en un caso donde yo haría una autopsia completa o diría que una autopsia tiene 2 partes, un examen post-mortem potencialmente tiene 2 partes. Un examen externo del cuerpo
y luego, si es necesario, hacer incisiones, examinar los órganos internos, y eso se consideraría una autopsia completa. Así que la principal diferencia es que la autopsia completa es simplemente más completa, ¿correcto? Un examen más profundo de lo que sucedió, correcto. Bien. ¿Qué implica cada uno de esos brevemente? ¿Qué implica un examen externo? ¿Qué implica un examen interno? Sí, entonces cuando un cuerpo llega a nuestra oficina para un examen, el examen externo del cuerpo incluirá la revisión del cuerpo tal como se recibe vestido, tal como se recibe el cuerpo de la escena de la muerte. Luego el cuerpo será desvestido, limpiado, fotografiado y examinaré cualquier signo de lesión, cualquier marca identificativa como cicatrices y tatuajes y también cualquier evidencia de enfermedad médica como por ejemplo hinchazón en las piernas. Luego, si es necesario, procederé con la parte de la autopsia del examen, que incluye hacer incisiones en el cuerpo, extraer los órganos y examinar los órganos para diagnosticar cualquier enfermedad de causa natural o lesión. Has mencionado algunas cosas que buscas en una autopsia, pero desde un nivel más general. ¿Por qué se realiza una autopsia? Se realiza una autopsia. El objetivo final al realizar una autopsia en nuestra oficina es determinar la causa y la forma de muerte de una persona. ¿Hay otras preguntas que una autopsia puede ayudar a responder? Sí, los otros objetivos al realizar el examen y la autopsia en nuestra oficina serían establecer la identificación de una persona. Y en casos donde un cuerpo llega a nuestra oficina sin identificar, también recolectamos cualquier evidencia que pueda ser necesaria. Mencionaste la causa de muerte. ¿Qué significa eso? La causa de muerte es la enfermedad natural, la lesión o la exposición a sustancias tóxicas, como en el caso de las drogas, que llevaron a la muerte de una persona. ¿En qué se diferencia eso de la manera de muerte? Sí, la manera de muerte describe cómo o bajo qué circunstancias ocurrió la muerte. En Utah, como en la mayoría de los estados de Estados Unidos, tenemos 5 opciones para la manera de muerte. La muerte puede ser natural, accidente, suicidio, homicidio o indeterminada si no hay suficiente información para elegir una de las 4 opciones anteriores. Vamos a tomar un ejemplo hipotético rápidamente. Si alguien murió por una herida de bala, ese sería el mecanismo de la muerte. Sí, ese sería el mecanismo o la causa de la muerte. Y entonces potencialmente podrías determinar que fue accidental, que fue suicidio, que fue homicidio o que podría ser indeterminado. Correcto. Y entonces, obviamente, probablemente las heridas de bala no son naturales, pero puede haber ocasiones en las que encuentres a alguien y sea una muerte por causas naturales. Correcto. Tal vez un ataque al corazón o algo así. Correcto. Ahora, cuando estás haciendo estas dos determinaciones, ¿qué tipo de información tomas en cuenta? Consideramos la información investigativa que se recopiló en la escena de la muerte o que se obtuvo de las autoridades. Investigación sobre las circunstancias de la muerte, información de los expedientes médicos, cualquier información de antecedentes que podamos obtener. Consideramos los hallazgos de la autopsia y los hallazgos del examen, y luego cualquier resultado del laboratorio que solicitemos como parte del examen. Y eso incluiría potencialmente fotos de la escena del evento. Correcto. Pasemos más específicamente a este caso. ¿Realizó una autopsia relacionada con este caso? Sí. ¿Fue esa al señor Matthew Rostelli? Sí. ¿Cuándo realizó esa autopsia? Realicé esa autopsia el 15 de julio de 2024. ¿Y dónde se realizó? Eso se realizó en nuestra oficina, la oficina del médico forense en Taylorsville, Utah. ¿Cada autopsia sigue un proceso estándar? Sí. ¿Siguió ese proceso en este caso? Sí. Por favor, explíquele al jurado cuál es el proceso estándar.
Entonces, el proceso estándar, como se describió antes, implica examinar el cuerpo tal como se recibe, vestido con cualquier equipo de resucitación médica o de los servicios de emergencia que esté presente, tomando fotografías en cada etapa, así que fotografías del cuerpo vestido, fotografías del cuerpo desnudo, limpiando el cuerpo, fotografiando el cuerpo de nuevo, anotando cualquier hallazgo en el cuerpo, como lesiones, midiéndolas, describiéndolas, tomando notas y luego procediendo con la autopsia interna, haciendo incisiones, retirando los órganos, examinando los órganos en busca de enfermedades médicas o lesiones. Creo que hace un momento mencionó fotografías o que las fotografías son parte del proceso de autopsia. Sí, bien. ¿Y se tomaron fotografías durante la autopsia del señor Rostelli? Sí. Vamos a mostrar esto solo al testigo. Si pudiéramos mostrarle las pruebas 95, luego la 96 y después la 97. ¿Reconoce eso? Sí. Pase a la 96, por favor. ¿Reconoce eso? Sí. Pase a la 97, por favor. ¿Reconoce eso? Sí. Bien, gracias. Vamos a retirarlas. ¿Qué eran esas? Esas eran fotografías de las lesiones que estaban presentes en el cuerpo del señor Rostelli durante el examen. La Fiscalía presenta como pruebas las pruebas 95, 96 y 97. ¿Alguna objeción? No, Su Señoría. Gracias. Durante el proceso lo preguntaré de otra manera. ¿Qué es un diagrama corporal en el contexto de una autopsia? Un diagrama corporal es una hoja de papel en la que podemos hacer notas manuscritas o dibujos. Dibujos que ayudan en nuestro informe escrito para facilitar la comprensión de cualquier lesión, enfermedad o hallazgo en el cuerpo. ¿Y creó usted un diagrama corporal específicamente para la autopsia del señor Rostelli? Sí, por favor, muestre al testigo el 94. ¿Es esta una copia fiel del diagrama corporal creado en este caso? Sí, la Fiscalía presenta como prueba la prueba número 94. ¿Alguna objeción? Ninguna objeción. Y antes de que entremos en una discusión sobre esta autopsia, usted finalmente elaboró un informe sobre la autopsia. Correcto. Indicando sus hallazgos y conclusiones. Correcto. Y si podemos mostrarle al testigo el 93. De acuerdo. ¿Reconoce esto? Sí. ¿Ese es su informe final? Sí. La Fiscalía presenta como prueba el número 93. ¿Alguna objeción? No hay objeción. Así se ordena también. Gracias. Gracias. Ya podemos quitar eso ahora. Bien, entonces hablamos sobre el proceso o los pasos de una autopsia. Me gustaría dirigir su atención a su examen externo del señor Rostelli. ¿Observó alguna lesión en el cuerpo del señor Rostelli? Sí. ¿Qué tipo de lesiones observó? Observé que había un total de 7 heridas de bala. ¿Existen características físicas que le permitan distinguir entre una herida de entrada y una de salida? Sí. ¿Cuáles son esas características? En general, las lesiones pueden variar, así como las enfermedades naturales pueden variar, pero en general las heridas de entrada en el cuerpo tienden a ser redondas. Tienden a tener un área de abrasión o raspado de la piel alrededor del margen de la herida. Pueden tener lo que llamamos residuos de disparo, hollín o partículas de pólvora sobre ellas. Y en general, una herida de bala de salida tiende a ser una herida lineal en forma de estrella o irregular en lugar de redonda. Tienden a no tener ninguna abrasión o raspadura en los bordes y no tendrían ningún residuo de disparo como hollín o partículas de pólvora sobre ellas. Aplicando esos principios, aplicando ese conocimiento, pudo identificar de las 7 heridas de bala cuál era una herida de entrada y cuál era una herida de salida. Sí. Si le mostramos el diagrama del cuerpo, ¿sería útil para que usted describa cuál es cuál? Sí. Si ahora pudiéramos mostrar la prueba número 94.
Me gustaría que usaras este diagrama corporal en cuanto esté en la pantalla para que le expliques al jurado cuáles de las 7 son heridas de entrada y salida. Sí, hay un total de 7 heridas de bala. De esas 7 heridas, 3 de ellas son lo que yo llamaría perforantes. Eso significa que la bala entró en el cuerpo y luego salió del cuerpo. 4 de esas heridas son heridas penetrantes donde la bala entró en el cuerpo pero no salió. Entonces tenemos 7 heridas de entrada y 3 heridas de salida para un total de 10 lesiones en el cuerpo relacionadas con heridas de bala, pero en realidad suman 7 heridas de bala. Así que las he separado en mi informe como heridas de bala en el torso, una herida de bala en la cadera izquierda y una herida de bala en el antebrazo derecho. Para las 5 heridas de bala en el torso, las heridas de entrada son A, B y C en la espalda, como se indica en el diagrama del cuerpo, así como G y H en el lado derecho del pecho, que también son heridas de entrada. Así que son 5 heridas de entrada. Hay una herida de salida en el torso, esa es la letra D en el diagrama. Y luego hubo 4 balas que se recuperaron del interior del torso, eso es el pecho y el abdomen. Entonces, 5 heridas de entrada más 4 balas más una herida de salida. Está la herida de bala en la cadera izquierda, que tiene la herida de entrada marcada como E en el diagrama y la herida de salida marcada como F en el diagrama. Y hay una herida de bala en el antebrazo derecho con la entrada marcada como letra I y la salida marcada como letra J. Muy rápido. Veo que hay una clave en la parte inferior central de este diagrama corporal. Parece que hay un acrónimo. ¿Podría explicar el acrónimo? Sí, para la clave utilicé las siglas GSW como abreviatura de herida por arma de fuego. Así que puedes notar que las heridas de entrada por disparo están marcadas con un círculo y las heridas de salida por disparo están marcadas con una X. ¿Hubo lesiones internas asociadas con estas heridas de bala? Sí. ¿Qué lesiones internas observó? Sí, entonces para las heridas de bala en el torso, nuevamente eso es el pecho y el abdomen. Hubo perforaciones en el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el corazón, el diafragma, el hígado, el estómago, el vaso y el riñón izquierdo. Había perforaciones o fracturas en varias costillas y había sangre en las cavidades pleurales o torácicas y sangre en la cavidad abdominal, así como sangre en el saco pericárdico alrededor del corazón. Para la herida de bala en la cadera izquierda, la bala atravesó la piel y el tejido subcutáneo, pero no entró en la cavidad abdominal ni fracturó la cadera izquierda. Fue una herida bastante superficial. Para la herida de bala en el antebrazo derecho, la bala atravesó la piel, el tejido subcutáneo y los músculos del antebrazo derecho, junto con el hueso cúbito del antebrazo. Ese es el hueso en tu antebrazo que va por el lado del meñique de tu antebrazo. Mencionó sangrado. ¿Consideraría significativa la cantidad de sangrado que observó? Sí. Y con base en estas lesiones, tanto en el examen externo como en el interno, ¿pudo identificar la dirección general en la que viajaron las balas? Sí, para las heridas de bala en el torso, una vez que las balas entraron en el pecho y el abdomen, sus trayectorias se superponen. Así que no puedo decir, basándome en mi examen, exactamente qué herida de entrada corresponde con cuál bala recuperada en el cuerpo o qué herida de entrada corresponde con la herida de salida de. Pero sí puedo dar una idea general de la trayectoria basándome en las características de la herida de entrada. ¿Hay alguna herida en particular que le gustaría que describiera? Sí, solo quiero asegurarme de que todos entendimos lo que acaba de decir. Vamos a enfocarnos en el torso por un momento. De acuerdo. Y en la espalda hay heridas de entrada A, B y C.
En la parte frontal hay heridas de entrada G y H y hay una herida de salida D. Sí, entendí correctamente que básicamente para esas 5 heridas de entrada no puedes decir cuál causó la salida de D. Correcto, pero aunque no puedas hacer eso, aún puedes decirnos la trayectoria general según el ángulo de entrada. Correcto. Varias de las heridas de entrada en el torso tienen algo de abrasión en el borde de la herida que me indica en qué dirección viajaba la bala al entrar en la piel. Bien. Entonces, para las heridas en el torso, ¿cuáles fueron las trayectorias generales? En general, las trayectorias de las heridas A y B son de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. La trayectoria de la bala que creó la entrada C es de izquierda a derecha. En cuanto a G y H, G va de adelante hacia atrás y H de derecha a izquierda. Y solo para aclarar, cuando da estas direcciones, ¿ese punto de referencia es desde el punto de vista del señor Rostelli o desde el de un observador viendo el cuerpo? Eso es como lo habría experimentado el señor Rostelli. Así que cuando digo de derecha a izquierda, es de la derecha del señor Rostelli hacia su izquierda. Gracias. Pasemos a las otras. Heridas E y F en la cadera, E, I y J en el antebrazo. Creo que una respuesta anterior pudo haberlo dado a entender, pero vamos a decirlo concretamente. ¿Qué puede decir sobre las trayectorias de esas heridas? Sí, así que particularmente para la herida del antebrazo, quiero que observe la posición del cuerpo en el diagrama. Verá, el diagrama muestra a alguien de pie, con los brazos a los costados y las palmas hacia adelante, con los pulgares apuntando lejos del cuerpo. Eso es lo que se llama posición anatómica. Así que cuando doy trayectorias es la trayectoria de la bala en el cuerpo si el cuerpo estuviera de pie en esa posición. Así que la trayectoria de la herida de bala en la cadera izquierda es hacia abajo, de izquierda a derecha y ligeramente de atrás hacia adelante. Y la trayectoria de la herida de bala en el antebrazo derecho es de atrás hacia adelante. De nuevo, si las palmas estuvieran hacia adelante, de atrás hacia adelante, ligeramente hacia abajo y ligeramente de izquierda a derecha. Gracias. Ahora vamos a pasar a un tema diferente. Puedes retirar el diagrama corporal. Señor Talbot, ¿quiere dejar un puntero para usted? Eso probablemente habría sido útil, juez, pero creo que ya pasamos ese punto. Vienen otras imágenes. Gracias, juez. Mostremos la prueba 95. Me gustaría hablar un momento sobre la lesión en la muñeca o el antebrazo que usted observó. ¿Es esta una foto de esa lesión? Sí. ¿Qué es el objeto azul que vemos? El objeto azul es una varilla flexible que usamos como parte del examen post-mortem para alinear las heridas de entrada y salida y para demostrar el trayecto de una lesión a través del cuerpo. Bien, entonces, básicamente ayuda a indicar algunas de las características de la herida. Correcto. Y aquí tenemos una herida de entrada y una de salida relacionadas con los puntos que señalaste antes. ¿Qué letras corresponden a la entrada y cuál a la salida en esta foto? Como referencia, y te estoy pidiendo que en esta foto tomes nuestro punto de referencia al mirar la foto, no el punto de referencia del señor Rostelli. Correcto. Así que puedes ver que la varilla está pasando por una herida en la parte trasera del antebrazo. Ese es el lado del antebrazo más cercano al dorso de la mano. Y también está pasando por una herida que está en el lado del antebrazo más cercano a la palma de la mano. Así que la herida en la parte posterior del antebrazo, que es el lado izquierdo del antebrazo cuando ves una imagen, es la herida de entrada.
Y la herida más cercana a la palma de la mano es la herida de salida. Gracias. Pasemos a las pruebas 96 y 97, las que están lado a lado. Tenemos ambas pruebas en la pantalla al mismo tiempo. ¿Es esta la misma lesión? Sí. O sea, ¿solo desde otro ángulo? Sí. Y esto seguiría siendo el antebrazo derecho del señor Rostelli. Correcto. Área de la muñeca. ¿Cómo afectó esta herida a la piel del señor Rostelli? Así que perforó la piel mientras la bala pasaba a través de ella. ¿Cómo afectó esto a los tejidos del brazo? Perforó el músculo y el tejido subcutáneo dentro del brazo. ¿Cómo afectó la herida a los huesos que están en el brazo? El cúbito se fracturó. Ese es el hueso. El puntero no se ve muy bien en la pantalla tipo televisión, pero ese es el hueso que corre a lo largo del lado del meñique de tu antebrazo. Es uno de los dos huesos en el antebrazo. Desde el punto de referencia de esta fotografía, ese sería el hueso inferior, correcto. Y dijiste que se fracturó ese hueso, correcto. ¿El hueso dañó alguno de los... Perdón, antes de que empieces, pregunta. Sí, es para que pueda hacer que se vea el puntero para que aparezca, por ejemplo, en la pared, pero lo bajo y simplemente no se refleja muy bien en la pantalla de la televisión. Pero creo que puedo continuar y describir verbalmente lo que estoy diciendo. ¿La bala también dañó alguno de los músculos circundantes? Sí. ¿Qué músculo o grupo muscular fue afectado? No estoy segura de entender tu pregunta. ¿Sería correcto decir que los músculos flexores fueron afectados? Sí. ¿En qué grado fueron afectados? Así que no puedo. No lo digo en un sentido biomecánico. Me refiero a si fue una abrasión leve, una destrucción completa o una perforación. ¿Entiende la pregunta? Entonces, en general, los músculos en esta parte del antebrazo habrían estado en distintos grados, perforados, lacerados, eso significa desgarrados, o contusionados, eso significa con moretones. Entonces las contusiones son moretones. Una laceración es un desgarro. Una perforación, eso podría ser como hacer un agujero en una hoja de papel. Correcto, significa que algo quedó perforado de lado a lado. Bien. Así que, en resumen, la lesión involucró daño en la piel, el hueso, el tejido blando y los músculos. Correcto, así que ya podemos quitar eso ahora. Gracias. Entonces, ¿qué papel juegan los músculos flexores en la función de la mano? Los músculos flexores en general te permiten cerrar la mano y formar un puño, así como doblar la muñeca hacia el antebrazo. Los huesos y otros tejidos blandos del antebrazo también juegan un papel en la función de la mano. Los huesos juegan un papel porque los músculos se adhieren al hueso. Ese es su punto de unión para funcionar. Entonces, primero veámoslo a un nivel general. Con base en todo este daño, ¿habrías esperado que hubiera alguna afectación en la fuerza de agarre en el señor Rostelli? Sí. Hasta cierto punto, pero no puedo especificar exactamente en qué grado su función de agarre estaría afectada. Exactamente. Pero podríamos decir que la perforación del cúbito de alguna manera afectó la capacidad de los músculos para funcionar. ¿Sería correcto decir eso? No sabemos el grado, pero habría afectado en cierta medida. La fractura del hueso puede o no haber tenido un efecto. Está bien. ¿Y qué hay de la perforación y laceración de los músculos? Sí, eso sí habría tenido algún efecto. ¿Revisaste alguno
de las fotos policiales de esta escena? Hubo una foto proporcionada por nuestra investigadora que no fue tomada por ella, pero que le fue entregada a nuestra investigadora de la escena por las autoridades. Sí. Esa foto ya fue admitida previamente como prueba 44 de la Fiscalía. La vamos a poner en la pantalla por un momento. Ahí está. Y esto fue identificado como el cuerpo del señor Rostelli en la escena. Sí, y se puede ver claramente un cuchillo en esa mano. Sí, ¿ese es el mismo brazo que sufrió esa herida? Sí. Está bien. Y solo quiero aclarar un par de puntos. Las autopsias no pueden determinar cuándo se colocó ese objeto en la mano. Correcto. No puede decir si el señor Rostelli lo recogió él mismo o si alguien lo colocó. Correcto. No puede decir si lo tenía en la mano antes o después de su muerte. Correcto, pero puede decirte que la fuerza de su agarre o su capacidad para sostener el cuchillo se habría visto afectada en algún grado desconocido. Sí. Bien, ya podemos quitar eso de la pantalla. Una pregunta más sobre el examen interno. ¿Observó alguna enfermedad natural que haya contribuido a la muerte del señor Rostelli? No había ninguna enfermedad natural significativa que hubiera causado o contribuido a su muerte. No. ¿Se realizó un análisis toxicológico como parte de esto? Sí. ¿Se detectaron sustancias en el cuerpo del señor Rostelli? Sí. ¿Qué se detectó? Entonces, se detectó cafeína, así como delta-9 tetrahidrocannabinol, que es el ingrediente activo o psicoactivo de la marihuana. A veces se le conoce como delta-9 THC. Sí. ¿Cuánto tiempo permanece el delta-9 THC detectable en el cuerpo? Varía según qué tan frecuente o intensamente alguien consuma THC. Puede variar, puede tomar desde unos pocos días, 3 o 4 días, hasta más de 6 semanas para que se elimine completamente de tu sangre. Bien, eso suena como una ventana de detección bastante amplia. Sí, y no podrías decir en qué momento de esa ventana lo usó o incluso en qué estado lo usó. Correcto. ¿Detectó alcohol en su sistema? No. ¿Y alguno de estos resultados de toxicología cambió de alguna manera su conclusión sobre la causa y la manera de muerte? No. Está bien. Entonces, lleguemos a esa conclusión final. Basado en su autopsia, su capacitación, su experiencia, ¿pudo determinar la causa y la manera de muerte del señor Rostelli? Sí. ¿Cuál fue la causa de su muerte? La causa de su muerte fueron múltiples heridas de bala. ¿Cuál fue la manera de muerte? La manera de muerte fue homicidio. Gracias. No tengo más preguntas, juez. Contrainterrogatorio. Buenas tardes, Dr. Ho. Hola. Dr. Ho, usted declaró que en su examen al cuerpo del señor Rostelli encontró tetrahidrocannabinol. ¿Es correcto? Sí. Más comúnmente llamada marihuana, ¿cierto? Sí, podría ser natural o sintético. Has escuchado otras palabras para el THC, ¿verdad? Sí. Mota, hierba. Sí. Entonces, cuando hablan de THC, estamos hablando de esa sustancia que la gente usa para tener una experiencia alucinógena, ¿verdad? Correcto. ¿Y usted hizo una medición en nanogramos del tetrahidrocannabinol en este cuerpo? Sí, el laboratorio de toxicología sí lo cuantificó. Y sobre el alcohol, usted dijo que no hay alcohol en el cuerpo, ¿es correcto? Correcto. Ahora, usted explicó que el THC puede estar en el cuerpo por un periodo prolongado, ¿verdad? Sí, hasta 6 semanas creo que dijo. Sí.
¿Y qué hay del alcohol? ¿Cuál es el tasa de eliminación del alcohol en el cuerpo humano? Depende del nivel de alcohol que haya en la sangre. Por ejemplo, si mi sangre da positivo para alcohol en 0.20, eso es 20% de alcohol. Eso tardaría más tiempo en disiparse completamente del cuerpo que un 0.10. ¿Es correcto? Sí. ¿Eso es a lo que se refería con su respuesta? Sí. Entonces, ¿sabe cuál es el tasa de eliminación del alcohol en el cuerpo? ¿Un porcentaje por hora, por 2 horas, por 6 horas o algo así? No lo sé de memoria, no. Está bien. No tengo más preguntas. Gracias, juez. Gracias. Bien, este testigo está disponible para cualquier reinterrogatorio. No es necesario, juez. Gracias. Y ella no puede ser excusada. ¿Alguna objeción para excusar al Dr. Holmes por su declaración? Gracias, doctor.